Buenos días, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, los versículos 1 al 16. Hoy quiero hablarle de errores posibles que podemos cometer nosotros en nuestra relación con Dios o en la búsqueda de Dios o en la búsqueda de las bendiciones que Dios tenga para nuestras vidas. Cualquiera puede cometer errores, somos humanos. Tendríamos que vivir ya en la presencia del Señor para no cometer errores. Pero aquel que comete errores tiene que vivir con las consecuencias de ellos. Nuestros errores pueden ser por ignorancia, puede ser por seguir instrucciones de otros, por malos consejos, puede ser por terquedad propia, puede ser por inocencia o simplemente puede ser por maldad. Hay errores que podemos cometer y esos errores nos roban las bendiciones de Dios. Aquí vamos a encontrarnos con la historia de un general llamado Naamán, el cual incurre en una serie de errores, sabiendo de antemano lo que él debía hacer. Y si él no hubiese recapacitado a tiempo, pues no hubiese experimentado la bendición de Dios o la sanidad de Dios en su vida. En los versículos 3 y 10 de este pasaje de Segundo de Reyes 5, dice lo que Naamán debía hacer. En el versículo 3 le dice la sierva a Naamán: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, el profeta que está en Samaria. Y el versículo 10, el profeta le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Él sabía lo que debía hacer, pero a pesar de todo eso, él incurrió en algunos errores. Hoy veremos 5 errores que una persona o que cualquier persona puede cometer, uno o varios de ellos, los cuales nos impiden recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Primero, creer que con el dinero se consigue la bendición de Dios. Segundo, recurrir a quien no es debido. Tercero, equivocarse de lugar. Cuarto, imaginar sin fundamento lo que sucedería. Quinto, no creer y hacer comparaciones injustas, incorrectas o indebidas. En primer lugar, el primer error: creer que con dinero se consigue la bendición de Dios. En el versículo 3 sabemos que lo que le dijo la sierva judía a la sierva hebrea a Naamán: si rogase mi señor al profeta, al profeta. El profeta era el representante de Dios. Todavía el profeta, porque profeta es hablar en nombre de. Entonces un profeta, un exponente de la palabra de Dios, habla en nombre de Dios y es un representante de Dios cuando está enunciando o cuando está en ejercicio de sus funciones. Él lo sabía. Así que Naamán llevó consigo dinero para halagar, para agradecer, para conseguir el favor de Dios por medio del profeta, por lo que fuese. Ruega al profeta. Él llevó dinero para rogar, era para comprar la dádiva. Pareciera la compra de la salvación o la compra como aquellas bulas papales que existieron en un tiempo, que mientras más dinero tú dabas, más salvo era. O como se practica hoy en día, la persona puede ser un perdido y un bandido y se muere, y entonces no, vamos a sacarlo del infierno, vamos a sacarlo del purgatorio, vamos a pagar estas tantas sesiones y tantas misas de novenario, de mes, de año, de década, bueno, y puede llegar hasta el milenio pagando eso y no va a modificar la condición del otro. Así que él llevó 10 talentos de plata, dice el versículo 5, y llevó 6,000 monedas de oro. Simón el mago, ya estamos en el Nuevo Testamento, ofreció dinero para obtener el don de Dios al apóstol Pedro, allá en Hechos 8, 18 al 20. Y en el versículo 20 específicamente, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. Error. El dinero no compra el favor de Dios. Con el dinero nosotros podemos invertir y ayudar en la obra de Dios, pero no compramos el favor de Dios. A veces pensamos que con más dinero podrían mejorar las cosas. Si tuviésemos más, Dios nos escucharía más, porque haríamos más y podríamos hacer esto más y más, pero no es tanto el dinero es necesario, pero es más importante la obediencia y la disposición del corazón de la persona. En Miqueas el capítulo 6, los versículos 7 al 8 dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es el sacrificio, no es el dinero, no es la ofrenda, sino amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En segundo lugar, el segundo error es recurrir a quien no es debido. Podemos buscar caminos incorrectos. Una persona puede ser la madre del cardiólogo, del especialista del corazón, del cirujano cardiovascular. Es la mamá. Puede que le haya escuchado conversaciones y consejos. Pero entonces usted, en lugar de ir a la persona adecuada, va a la mamá para consultarle sobre lo que debe tomar, el examen que debe hacerse, para que le interprete un electrocardiograma o para que le interprete cualquier examen que le haya mandado a hacer. Estaría incurriendo a la persona incorrecta, aunque sea la mamá del cardiólogo, porque ella no fue la que estudió cardiología, mucho menos la que hizo esa otra especialización en cirugía cardiovascular. En el versículo 3 encontramos claramente que a Naamán se le dice que recurra al profeta que está en Samaria, no al que está en otro lugar, al que está en Samaria. Pero en el versículo 6, aquí notamos que él llevó cartas para el rey de Israel y se presenta al rey de Israel. Puede ser, bueno, él pidió permiso a su rey y su rey lo encomendó, lo envió con carta. Y puede ser que él haya pensado, bueno, me voy a la cabeza de la nación para que él me dirija y me lleve a quien debe ser. ¿Qué puede pasar en nuestras mentes en esos momentos? Yo voy aquí para que este me lleve a... Lo mismo hacemos cuando estamos necesitados de alguna situación en Venezuela, en todas las cosas que se complican. Prácticamente la cultura nos ha llevado a que necesitamos un intermediario, alguien que nos lleve a para poder ser atendido, porque de no ser así pareciera que es imposible. Así que él siguió un consejo equivocado. ¿El consejo de quién? Su rey, que le dio cartas para que fuera al rey de Israel. Y entonces él llegó a la persona indebida, que fue el rey de Israel y no el profeta de Samaria. El rey de Israel le respondió de manera razonable allí en el versículo 7. Soy yo Dios que mate y dé vida para que refiriéndose al rey y al general, envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Y esa debería ser la respuesta nuestra cuando vienen a hacernos preguntas que no sabemos. A mí vienen a preguntar de medicina y digo, yo no soy médico. Me vienen a preguntar cosas que puede que estén en mi campo de competencia, pero yo entiendo que sobrepasa mi conocimiento y capacidad, entonces yo remito a otra persona que tiene mayor estudio, mayor comprensión de la situación y que puede ayudar a solucionar la dificultad que pueda presentarse. Los venezolanos estamos acostumbrados a buscar esos intermediarios, esas personas que nos sirvan de intermediario para solucionar nuestros problemas. Nuestro propio sistema social, político o de gobierno ha estimulado todo un sistema de corrupción que nos hace caer en alcabalas para poder llegar a los puntos donde nosotros necesitamos llegar. A veces nos resulta muy difícil acceder a la cabeza que necesitamos llegar.
Pero en 1 Timoteo 2:5 nos señala en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Porque hay un solo Dios, un solo Dios. No hay tres dioses, ni cuatro dioses. Es un Dios manifestado en tres personas. Un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Pero nosotros decimos Jesucristo necesita ayuda. Sí. Vamos a pedirle a este que fue la abuela o el abuelo, el papá o la mamá, el tío, el primo, el discípulo, el yo no sé qué. Este fue muy bueno. Y vamos a pedirle para que Él interceda por nosotros. Ruega por nosotros. ¿Qué va a rogar un muerto? No es Dios. Aunque la llamen reina de los cielos, ella no es Dios, es un solo Dios. ¿Puede rogar el muerto? ¿Qué? Si la Biblia misma nos dice que el muerto ya no tiene relación con nosotros. Entonces, ¿quién le inventó ese papel de mediador? El hombre, en su ignorancia o en sus intereses ocultos. Y entonces se ha creado todo un sistema de rogativas y de intermediarios, porque entonces todos tienen su intermediario para que conmueva a este, que conmueva al Señor, para que el Señor hable con Dios. ¿Qué es eso? La Biblia nos dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. A veces acudimos a cualquiera y no acudimos a Dios para buscar soluciones a nuestros problemas. Acudimos a quien no debemos. Pueden ser ideas preconcebidas nuestras. Puede ser que pensemos que, oye, no nos va a atender o que nos va a atender mal, pero la Biblia dice que acudamos a Él. Entonces buscamos el intermediario y nos equivocamos. Solo a Dios, solo por medio de Jesucristo. En tercer lugar, el tercer error es equivocarse del lugar, es ir al sitio que no es. ¿Se ha equivocado usted alguna vez de lugar? ¿Se ha equivocado usted de alguna situación? Yo me acuerdo una vez que fuimos a una funeraria, fuimos varios jóvenes de la iglesia, pero era el pariente, el papá de un hermano de la iglesia. Y llegamos a la funeraria, pero llegamos distanciados, o sea, no llegamos juntos. Y el primero que llegó, el hermano Víctor Valera, ya partió con el Señor. Él llegó y se metió y entró en ese momento al salón donde estaba un muerto y donde donde había gente. Pues él entró allí y se sentó y pasó su rato allá. Cuando llegamos los demás, pues buscamos y había otro salón donde no había mucha gente y era ese el salón. Cuando ya vamos saliendo, él va saliendo también del otro. ¿Y qué haces ahí? No, que vine, no, te equivocaste de lugar, el sitio era este. Entonces tuvimos que darnos un rato más porque él se equivocó de lugar en una funeraria. Así que podemos equivocarnos. Y podernos equivocarnos nos puede hacer pasar por perder tiempo, por perder oportunidades, por pasar pena o hacer el ridículo. En este caso, Naamán casi llegó, pero no entró. Él llegó a la puerta de la casa del profeta. Dice el versículo 9. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Tal vez hizo que su representante tocara la puerta y fuera el que hablara. Él tuvo mucho prestigio y se mantuvo allí en su caballo montado. Tal vez bajó del caballo, pero se quedó afuera esperando que le fueran a dar el recibimiento de general que él quería que se le diera. Casi llegó, pero no entró. Llegó tan cerca y a la vez estuvo tan lejos. El caso del joven rico, allá en Mateo 19, los versículos 16 al 26, dice el versículo 16, que el joven rico le preguntó a Jesucristo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya comienza con un error. ¿Qué bien haré? ¿Qué cosa buena haré? Para tener la vida eterna no se va por hacer cosas buenas, tampoco por hacer cosas malas, sino por poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que nos dice a nosotros la Biblia. Él dice, he guardado los mandamientos, yo he hecho lo que debo hacer. Y en el versículo 22, Jesucristo entonces le da una como le está pidiendo que debo,
qué bien, le dice, bueno, si tú quieres hacer bien, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. En el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, y cualquiera de nosotros nos es difícil desprendernos de algo. A mí me toca desprenderme de algo que puede ser que ya no me sirva, pero está en buenas condiciones y me da como lástima a veces. Ahora, ¿qué será en este caso querer desprenderse de toda una cantidad de riqueza que a lo mejor la había trabajado, a lo mejor era la herencia de su padre? Así que él se apartó con mucha tristeza. Y el Señor Jesucristo en el versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es imposible, porque para Dios lo hace posible lo imposible, pero es difícil, porque donde está el corazón, y donde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. En el caso de este joven rico estaba en las riquezas. A veces pareciera que estamos tan cerca de las metas que las dejamos por realizar y dejamos de trabajar y nos convertimos en personas que acumulamos trabajos inconclusos. Ya estamos a punto, pero lo dejamos hasta allí. O como yo podría recordar a un amigo que él estuvo enamorado de una persona y llegó a abandonar, y años después descubrió que la persona solamente estaba esperando que él le dijera, que él le propusiera el noviazgo para ella decir que sí. En Gálatas el capítulo 6, los versículos 9 al 10 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No pensemos que hemos cumplido todo. No pensemos que porque estamos listos ahora yo voy a descansar. ¿Cuándo descansaremos? Cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, aquí nos toca a nosotros cumplir con lo que nos corresponde. Hacer lo que nos toca hacer, ir al lugar que nos toca ir, buscar al Señor donde lo debemos buscar. En cuarto lugar, el cuarto error es imaginarse o creer sin fundamento en lo que sucedería. A veces nosotros pensamos, bueno, yo voy a tal parte, me van a atender así, me van a recibir de tal manera. Wow. Yo recuerdo una vez que yo pedía cola, yo venía en cola, era un estudiante del seminario, y de Los Teques a Barquisimeto venía en cola. Pero ese era a final de semestre, y yo me quedé para hacer el envío de la maleta a Barquisimeto el viernes. Eso era un mes de diciembre. El viernes yo envío mi maleta y yo digo, bueno, el sábado voy donde mi tía en Caracas y como allá el fin de semana y el lunes regreso y me voy para Caracas el sábado. Cuando llego a Caracas, mi tía había viajado para Barquisimeto y yo estoy en Caracas y sin dinero. Me regreso a Los Teques. Bueno, el domingo entonces, este día me tocó comerme una empanada y un refresco. El domingo entonces yo digo, bueno, voy a la primera iglesia bautista, voy allá, porque cuando ellos digan, este seminarista en este tiempo, pensé yo, se me ocurrió, alguien dirá, ese vamos a socorrerlo. Y yo estuve allá, terminó el servicio, terminó todo, nadie se me acercó, todos me saludaron muy bien, pero lo que yo necesitaba no lo recibí. Me tocó comerme otra vez una empanada y un refresco. Y ya no tenía más dinero. Me quedaba un bolívar. En aquel día, un bolívar podía pagar el pasaje de la entrada de Barquisimeto hasta mi casa. Hoy, ese pasaje se convirtió en más o menos unos 10 millones de bolívares de aquel entonces, pagar el mismo pasaje. Así que, bueno, comienzo yo a orar y a pedirle al Señor, Señor, dame una cola. Y que esa cola sea un carro nuevo con aire acondicionado y que me invite el almuerzo. Vino la primera cola, desde Los Teques hasta Valencia. Un carro nuevo, lujosísimo. Un empresario iba allí, me dio la cola y sí me brindó un cafecito que él llevaba ahí dentro del carro. El hombre cargaba chofer. Un Mercedes-Benz, en aquel momento se llamaba un Mercedes-Benz Tiburón, bueno, espectacular. Pero no me invitó a nada de comer. Cuando estoy en la redoma
allá en Valencia, en la redoma de San Blas, pidiendo cola, se para una camioneta destartalada, llena de peroles, gallinas, cosas que cargaba allí. Yo la vi, pero me hice el que no la vi. El hombre se viene de retroceso y me dice, ¿usted va para Barquisimeto, sí o no? Sí, yo voy. Me monté. Yo dije, ahora falta que se accidente la camioneta y yo tenga que ayudar. Efectivamente, por ahí en las curvas entre Nirgua y otro pueblo que está por allá, se le respichó un caucho. Y era un anciano el que manejaba la camioneta. Bueno, el que le apretó esas tuercas lo hizo con toda la fuerza del mundo, que yo tuve que sufrir para cambiar ese caucho, pero se lo cambié, que estaba medio molesto. Él cargaba una nietecita con ellos allí de onda, orina, y la nietecita brincaba para acá, se me ponía encima. Bueno, cuando llegamos a Nirgua, él se para en una venta de chicharrones, cochino frito y arepa, y compra una bolsita de chicharrón, otra de cochino frito y arepa. Pero cuando me ve mi desespero comiendo, él me pregunta, ¿usted cómo que no ha comido? Y yo le digo, no, tengo 3 días que no como. Entonces él compró más, me dio tremendo almuerzo, comí yo allí, arepa, cochino, chicharrón, refresco, suero, aguacate. Y por fin, cuando llegamos a Barquisimeto, no me dejó en la entrada, me llevó hasta mi casa. Dios respondió de manera diferente a lo que yo me había imaginado. Así que no es lo que tú te imaginas, y te lo puedes imaginar sin fundamento. En el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado cuando llegó allá donde el profeta, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá y luego, saldrá él y luego. O sea, él se imaginó lo que iba a pasar, y no que el profeta le mandara a decir con el siervo, ve y báñate por allá en el río Jordán y zambúllete 7 veces. Nada de lo que él se imaginó. Él a lo mejor pensó que iba a ser un ritual, que iban a sonar los truenos, que iba a caer un rayo, que le iban a chispear los ojos. ¿Quién sabe qué se imaginaría Naamán? Y él se molestó en ese momento pensando irse. Así que no es lo que creamos que se debe hacer, incluso lo que se nos diga que se debe hacer, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos llegar a Jesucristo por un intermediario que ya haya fallecido o que esté en el cielo, porque ellos ni nos ven, ni nos escuchan, ni tienen parte con nosotros. Entonces ese camino está equivocado. No podemos llegar a Jesucristo por medio de la brujería, porque son contrarias, la Biblia lo contradice. No podemos llegar a Jesucristo consultando a los muertos. No podemos llegar a Jesucristo haciendo las obras buenas, porque eso no es. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero que sea por medio de Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel, sin excepción, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que dice que cree debe haberse arrepentido y haber abandonado unas cosas que no son de acuerdo a lo que dice la Biblia. O sea que debe dar evidencia para poder decir que cree en Él de verdad. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y ellos no van al cielo. Entonces, no es lo que uno se imagina o lo que le han dicho, sino lo que la Biblia dice, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. El generarnos una expectativa y ver una realidad diferente puede hacernos enojar. En el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué difícil es someternos cuando las cosas a nosotros no nos parecen como las hemos pensado o como yo quería. ¿Y cuántas personas dijeran, si yo fuera, porque no lo eres? Si yo estuviera, porque no estás. Entonces, qué difícil es. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando la malicia, desechando la inmundicia,
con mansedumbre, recibamos lo que la palabra de Dios nos dice y obedezcamos, hagamos caso a ello. No lo que puedan decirnos los hombres, lo que diga la Escritura, lo que diga la Biblia. Incluso hay Biblias que no son Biblias. La traducción de Torres Amad, la que usa los del reino y los testigos de Jehová, eso no es Biblia. Hay una Biblia que es una traducción, y que traducción de David Ben Abraham, esa es una de Efesios, esa es otra falsedad, esa es una cuestión para engañar, y puede haber así. Entonces, ¿cuál Biblia? Bueno, usa la Biblia de Jerusalén, usa la Reina Valera, usa la Biblia Internacional, usa la Biblia de las Américas, usa la Biblia de la Palabra, usa otra Biblia, revísala, estudia las preguntas, pero que sea lo que dice la Escritura. En quinto lugar, el quinto error es no creer. No creer. ¿Y cómo podemos caer nosotros en ese error de no creer? ¿Cuántas personas pudieron advertirnos hace 21 años de la desgracia que íbamos a vivir en este siglo XXI, en este año 2020? Y no creímos, porque decíamos, no, Venezuela no es Cuba. Y aquí estamos. No, Venezuela tiene muchas fronteras. Y aquí estamos. No, Venezuela tiene muchos recursos. ¿Y dónde están los recursos? Se los robaron y los acabaron. Así que la cuestión es no creer. El no creer nos hace creyones, como dijo Orlando Urdaneta. Pero no creerle a Dios, o no creer la palabra de Dios, es un error peor aún, porque está en juego tu vida espiritual, está en juego tu eternidad, está en juego tu relación con Dios. Y a veces podemos llegar a comparar con otras cosas. El versículo 12 dice que Naamán se disgustó contra Eliseo y no creyó en sus palabras. Decidió hacer su propia voluntad, arriesgando su posible sanidad. Él dijo, ¿acaso no hay allá en mi tierra 2 ríos mejores que este que está aquí? Yo mejor me voy a lo mío. Eso fue lo que él pensó. Hay personas que les disgusta escuchar el consejo o escuchar la amonestación del pastor o de algún otro hermano. Podemos olvidarnos de lo que la Biblia nos habla de unos a otros, que nos pertenecemos unos a otros, que sí podemos llamar la atención a otros. Yo recuerdo una persona que fue una vez a mi oficina a exponerme un problema matrimonial. Yo le dije con su esposa. Cuando vino la esposa y la esposa expone su parte y yo empiezo a dar los consejos, él se molesta porque él lo que quería era que yo le diera la venia para divorciarse. Y no que le estuviera diciendo que él tenía que enmendar. ¿Y quién es usted? Bueno, soy el pastor, soy tu pastor primero. Tengo responsabilidad espiritual sobre ti. Segundo, tú viniste a mí como consejero. Entonces tengo responsabilidad de consejero sobre ti. Tercero, bueno, estoy aquí puesto como un siervo de Dios. Tú verás si escuchas o no escuchas lo que yo te voy a decir. Así que a algunas personas no les gusta escuchar el consejo, o que no les gusta que se les diga lo mal que está diciendo. Yo he pasado por eso. Yo he tenido la amonestación de hermanos en la iglesia que me han dicho, pastor, esto no está bien. Y yo admito, sí es cierto, perdón, disculpe, tengo que recapacitar, recoger las palabras. Hay cosas que me dicen, usted no debe, no, ahí sí te equivocas, porque la Biblia me exhorta que debo hacer o que debo decir. Entonces, simplemente se aclara, pero no es que le diga un momento, hasta aquí no y no más, tú no puedes meterte conmigo, no, porque tenemos la responsabilidad, porque somos miembros, dice la Biblia, del mismo cuerpo, donde hay una relación de los unos con los otros y debemos aceptar el consejo que se nos pueda dar. En ese caso nos parecemos a Naamán. Lee la Biblia, no, yo, ¿por qué voy a leer la Biblia? Yo voy a leer devocionales. Hasta no, yo voy a hacer lo que yo quiero. La incredulidad y la rabia nos pueden llevar a la desobediencia. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no os es provechoso. Entonces, es mejor hacer caso a la Escritura que estar en contra de ella. Jeremías 11:4. Oíd mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando. Así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dijo Jehová
Dios. Entonces hagamos caso a lo que Él nos dice. El no creer lo que Dios puede hacer nos puede condenar a la desgracia. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, pero debemos estar dispuestos a obedecerle y a creerle. Muchos de nosotros hablamos como expertos en la fe, pero nos falta un encuentro personal con Dios en realidad. Naamán estuvo a punto de perder la bendición de Dios. ¿Tuvo buenos consejeros? Sí. Tuvo aquella sierva hebrea en su tierra que lo mandó al profeta de Samaria. Tuvo aquellos otros siervos que lo reconvinieron según el versículo 13. Sí. Naamán recapacitó en el versículo 14 y gracias a eso tuvo la bendición de Dios en su vida, la sanidad de su cuerpo. Y en el versículo 15 encontramos que él regresó agradecido. Ya para concluir, hoy vimos 5 errores en los que anduvo Naamán y que podemos caer nosotros y que casi lo hicieron perder la bendición que Dios tenía para él. En primer lugar, pensó que con dinero conseguiría la bendición de Dios, el favor de Dios. Segundo, recurrió a quien no debía. Tercero, se equivocó de lugar. Cuarto, se imaginó lo que sucedería. Quinto, no creyó y de paso se puso a hacer comparaciones indebidas. Pero ante todo esto, y lo que le permitió a él recibir la bendición de Dios, la sanidad de su cuerpo y el reconocer a Dios Jehová como Dios, como Señor y soberano, fue el haber accedido, haber recapacitado, el haber emprendido lo que se quería. Así que él regresó agradecido. Puede ser que tú estés en alguno de estos errores, pero es el tiempo de recapacitar en tu vida y de recurrir al momento y a la persona adecuada. Venid a mí, dijo Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Así que acerquémonos a Él, buscando de Él su bendición, buscándolo como debe ser, y Él dará la bendición para nuestras vidas. Ha bendecido nuestras vidas aún en medio de la adversidad que vivimos, y Él ha obrado para beneficio y bendición de su pueblo. Lo puedes seguir haciendo, pero tienes que recurrir a Él, buscarlo a Él, arreglar tus cosas con Él y buscarlo sinceramente, con un corazón limpio y con agradecimiento también. El Señor nos bendiga. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Esperamos que tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Pedimos pues por cada uno de nosotros para que nos ayudes a superar nuestras dificultades y no caer en los errores, para buscarte correctamente. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.